estamos ingresando a la ciudad Santos. Y vean este puentecito, qué maravilla. Uf. Se ve muy bonito, ¿no? Wow. Parece como un puente de Venecia. No sé cómo son los puentes en Venecia, pero parece un puente es un puente muy elegante. Bueno, y también para comentarles que para la parte donde vamos hay varias formas de hacerlo. La primera sería tomar la BR-101 hasta Guarujá, o la segunda sería irnos por Santos y tomar un ferry que nos cruzaría al otro lado de la isla. Más raro que nosotros nos llegamos y nos subimos, no preguntamos nada. Nada. Mira, ahí se está subiendo la plataforma. Motociclistas permanezcan sobre sus motos. No, vamos en camino. Después de cruzar. ¡Uy! ¡Mierda! Gracias. Concha de su madre. Obrigado. Se colocó el pie, yo no retuviera. Amor, por eso tengo las piernas largas. Jue puta, le digo algo, te pegaste. Estoy pelado. No, te voy a tener que hacer un cariñito. La puta madre. Ya, te hago un cariñito. Pero justo ahora. Ay, miércoles. Y hace tiempo no me dolía tanto. Ya. Llegué a transpirar. Ahí se pague, no pagamos nada. Esto se debe a que el ingreso en la barcaza lo cobran juntos a la salida para así poder tener un mejor flujo de turistas entrando a la isla. El coste para el ingreso no supera $1. Oye, ven. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos con esas guaguas? Las crianzas. ¿Cómo nos vemos con esas crianzas? Para todos los que nos quieren ver con hijos. Some people might say I am afraid, but I just do things my own. Elson, el jefe de taller en Curitiba, donde nos arreglaron los frenos en el capítulo pasado, habló al motoclub Piratas de Isla para que nos brindaran un apoyo en sus instalaciones. Allí nos cedieron un lugar para descansar, editar mientras pasaban las lluvias y así esperar a que días mejores llegaran. ¿Qué pasa, gente? Vean pues aquí lo que está sucediendo. Los saludamos desde Guarujá. Guarujá o Guarujá, no sabemos bien. Pero nos damos cuenta de un tema. Vamos para la playa, pero pasa por el medio como de esto, como una pasarela, una feria artesanal para salir a la playa. Entonces, imagínense, todo el mundo que pasa por aquí de algo se antoja. Y bueno, ahora comentarles que no estamos solos. Claro, vea, estamos con unos parceros colombianos. Saluden ahí. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Están haciendo colombianos. Sí, están haciendo Suramérica en moto y coincidimos aquí. Así que vamos a ver qué vamos a conocer juntos por esta zona. Y ya les mostramos aquí la salida a la playa. Otra cosa que nos sorprende mucho de Brasil es que se toma mucho. Se bebe mucho alcohol, pero no se ve
el alcoholismo en las calles, que eso llama mucho la atención por toda la cantidad de alcohol que beben. No se ve nada, ¿cierto? A mí me impresiona que tienen una buena cultura en base al alcohol. La entrada al parque en esta fecha se paga con alimentos no perecibles, entonces está muy buena la iniciativa. Ah, só se pode andar descalço, não de chinelo, só descalço ou de tênis. Claro, él está diciendo, porque me sorprende que muchas motos van descalzos y pasa, es ley que no se puede ir con chinelas o chalas o sandalias. Porque lo multan. Es preferible ir con tenis o descalzo, con zapatillas o descalzo. Tras varios días en Guarujá, pasaríamos nuestra primera Navidad fuera de casa, pero en compañía de buenísimas personas. Son las 8:34 en Nochebuena y estos hombres no se aguantaron. El estómago no tiene hora. Había que esperar un poco más, la cena de medianoche. Ya se comió hasta... A medianoche se repite. El cara ya se comió hasta las uvas. O sea, ya pegó las uvas, ¿no? Feliz Natal. Feliz Navidad. ¿Todos juntos? ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! Pero eso de cenar temprano traería sus consecuencias. La cogió durmiendo la gallina y no le dio chance y la mató fue de una, vea. ¿Qué lo que yo les dije? Está pelando la gallina. Calladito la estaba pelando. Sí. Ahora sí. La vendemos. Todo bien, Parcero, feliz año de una vez. Muchas bendiciones. Ustedes también. Bacano haberlo conocido. Bueno, no. Sí. Para nosotros también. Gracias por todo. Listo, gracias a ustedes. A una guerrera. Eso, Bien. gracias, ahí nos vemos. Un gusto grande. Nos vamos a estar pensando harto. Muchas gracias por todo. Hablando demasiado. Los esperamos en Colombia. Gracias, hoy se viene Colombia. Las puertas de la casa abiertas siempre para ustedes. Muchas gracias. Listo, parce, Sí, sí. muchas gracias. Y No se pierdan. en contacto. Cuando sean famosos no se olviden de nosotros. No pierdan esa humildad. No, Los videos van a tener el me gusta de nosotros. eso. No hay que dejarse llevar. Compartan y le dicen a las personas que se suscriban. Sí, sí. Claro. Bien. Un abrazo grupal, un abrazo Un grupal abrazo todo. grupal. Eso. Mierda. Hágale. Bueno. Bendiciones. Muchas gracias. Buenos días, gente. ¿Cómo me les va? Bueno, estamos saliendo de aquí de Guarujá con destino a Ubatuba, que son 206 kilómetros hacia allá. La verdad que se vienen muchos lugares importantes dentro de Sao Paulo, que es Ubatuba, que cuenta con 100 playas y 15 islas. Es un lugar muy hermoso, pero el clima no nos está acompañando porque sale una semana de lluvias. Entonces estamos un poco complicados con ese tema porque se viene Ubatuba, Angra dos Reis y Río de Janeiro. Así que vamos a ir viendo, gente, no les prometemos nada, lo vamos a dar todo como siempre, todo dependiendo del clima. Si no se rompe el cielo, disfrutamos un poco. Si llueve mucho, papi, toca que apretar el acelerador y seguir hasta donde más demos. ¡Que vamos a darle! ¿Qué pasó, Valentinita? Cuéntenos. Producto de un taco, nosotros nos desviamos y miren lo que encontramos en el camino.
Sierra del Mar. Esta sierra es un relieve montañoso de 1500 kilómetros de largo que va desde el estado de Río de Janeiro hasta el estado norte de Santa Catarina y cuenta con 332 hectáreas. Y entre los climas cambiantes de las sierras de Brasil y las intensas curvas de sus vías, nos fuimos deslizando hasta llegar a las orillas del mar, para ser más exactos, hasta Ubatuba. Que más me impresiona de acá de Brasil es que por todo lado donde vamos hay mucha gente siempre pescando. Entonces no sé si es algo de que les guste mucho el pescado, les guste, sea un hobby, pero todo el mundo anda pescando siempre. Dejen en sus comentarios la gente de Brasil. Si la gente de Brasil está viendo este video, déjenos en los comentarios ahí por qué lo hacen tanto. Buenos días, gente. Bueno, los saludamos desde Ubatuba. Bueno, a comentarles varias cosillas. La primera, que nos está derrotando el agua. Qué manera de llover por aquí, no para, no hemos podido grabar mucho en todos lados. Mucha lluvia, ¿no, Valentinita? Bueno, muchas de las personas que hemos compartido dicen que está lloviendo mucho y que no es normal el exceso de lluvia que ha caído este último tiempo. Y la verdad que revisando el clima se vienen días de lluvia, entonces igual esto nos complica mucho para el canal. Y bueno, ahora nos vamos dirigiéndonos hacia Río de Janeiro. También hicimos el contacto de una persona del motoclub que en estos momentos nos está esperando. Esta ciudad queda como a las afueras de Río de Janeiro y nuestra idea es llegar, ver la distancia, dejar la moto y poder ir a recorrer a pie, en bus, en metro, en lo que sea, a Río de Janeiro como tal, que es el Cristo, Copacabana, etc. El motivo por el que no iríamos en moto a Río de Janeiro sería por el alto índice de robos que se da en la ciudad. Y esto lo comprobaríamos unos días después. Y bueno, si no sé si ven, estamos rodeados de esta hermosa naturaleza que tiene el litoral de Sao Paulo. Una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención de Brasil es la cantidad de deslizamientos que hay en todas las vías, haciéndonos pensar el innumerable trabajo que tienen estas personas todo el año. Por suerte, por esos días las vías estaban en óptimas condiciones para llegar a Paraty. Welcome to Paraty. Paraty es el hogar del puerto más importante que exportó oro de Brasil durante el periodo colonial, a través de una ruta conocida hoy en día como la Estrada Real, una ruta de más de 1600 kilómetros, en su mayoría off-road. Bueno, gente, estamos muy contentos porque conseguimos el famoso pasaporte que nos llevará a la Estrada Real, donde vamos a ir pasando por diferentes pueblos, algo así, donde nos van a ir timbrando cada vez que vayamos pasando. Eso es la información que le podemos dar por ahora, porque nos dieron un mapa
por el cual nos tenemos que sentar a leer y a ver para poder darle mayor información. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos que nos vamos. Súper lindo el pueblo, ¿no? Ahora sí, entonces comenzamos el trayecto. No oficialmente la Estrada Real, porque la Estrada Real la vamos a coger después de que lleguemos a Río. Pero lo importante era venir aquí por ese pasaporte. Así que eso, gente, vamos a ponerle la ruta de aquí para allá. No podemos llegar tarde, así que tenemos que ponerle buena manguita para llegar donde el hombre que nos está esperando. De vuelta a ponernos el traje. Oh, veníamos con buen ritmo, pero bueno, ¿es eso o pegarse una mojada tremenda? Y donde el clima es tan húmedo, la ropa no se seca. Imagínense si el traje se nos moja, no se secaría nunca. Aunque no le haría nada mal porque está pero demasiado sucio. Pero aquel día ni los trajes ni la lluvia serían nuestra mayor preocupación. Necesito decirle algo muy, pero muy importante. ¿Estás preparada? Sí. ¿Por qué no nos vamos a Chile? Ah, No te estoy molestando. escúchame, me escucho bien. Que te estoy diciendo que por qué no nos volvemos a Chile. ¿En serio? Sí. Estoy jodiendo. No, te estoy diciendo la verdad. ¿Quieres que pare? Sí, mejor. Ya. Decisiones que se toman en la ruta. Creo que lo más sano ahora y lo que estoy viendo muy conveniente es que paremos el viaje. Y que aparte que también vengo como muy sensible de todo lo que ha pasado, entonces estas decisiones son súper fuertes.